Cuando pensamos en Marie Curie, lo primero que se nos viene a la cabeza son sus 2 premios Nobel, ¿cierto? Pero su mayor triunfo, quizá, no fue en un laboratorio. Hoy vamos a meternos en la vida de esta científica pionera, pero desde un ángulo un poco distinto, el de su increíble capacidad para resistir. A ver, viajemos en el tiempo. Estamos en 1911 y Marie Curie no está en un laboratorio celebrando algún descubrimiento. No, para nada. Está en el ojo del huracán, en medio de un escándalo público brutal, acosada no por sus ideas científicas, sino por su vida personal. La prensa de la época fue despiadada. Se filtraron unas cartas personales y la opinión pública la destrozó por un supuesto romance con el físico Paul Langevin, que era un hombre casado. Pero los ataques no eran solo personales, eran profundamente xenófobos. La pintaban como la extranjera polaca que venía a amenazar la moral de Francia. Una carnicería mediática. Pero en medio de toda esa humillación pública, recibe un apoyo inesperado. Y vaya que apoyo. Nada más y nada menos que Albert Einstein le escribe para decirle que ignore a toda esa chusma. Esta carta nos muestra el gran conflicto de su vida, el brillo de su mente profesional contra los juicios crueles de la sociedad. Estas son las preguntas que nos van a guiar, porque para entender la fuerza que demostró en 1911 tenemos que retroceder, irnos hasta el principio, para ver cómo se forjó ese carácter de acero. Vamos a su juventud en Polonia, que en ese entonces estaba bajo el control de la Rusia zarista. Su vida aquí no fue para nada fácil. Fue más bien una serie de obstáculos que, sin ella saberlo, la estaban preparando para los desafíos que vendrían. Desde muy joven, María tuvo que enfrentar presiones enormes. Como vemos en la cronología, su padre perdió su trabajo por su patriotismo. Luego, la tragedia golpeó a su familia, llevándose a su hermana y a su madre. Y para colmo, a pesar de ser la mejor de su clase, el sistema le dijo, no puedes ir a la universidad porque eres mujer. Cada puerta que se le cerraba alimentaba más su determinación. Aprender se convirtió en su forma de resistir. Pero, ante la prohibición, María no se rindió. ¿Qué hizo? Se unió a la Universidad Volante. Imagínense, una red educativa secreta para mujeres. Asistir a estas clases era un riesgo tremendo, pero era la única forma que tenía de seguir alimentando su curiosidad intelectual. El conocimiento costaba dinero, uno que ella no tenía. Así que hizo un pacto con su hermana Bronia. Y este acuerdo es de una generosidad y una visión a futuro que de verdad te dejan pensando. María iba a sacrificar 5 años de su vida trabajando como institutriz para que Bronia pudiera estudiar medicina en París. A cambio, una vez que Bronia fuera doctora, la ayudaría a ella. ¡Impresionante! Años después, ese pacto dio sus frutos. María finalmente llegó a París, la ciudad que tanto había soñado. Pero la oportunidad que tanto le costó conseguir la llevaría a hacer descubrimientos que cambiarían el mundo, y lo haría desde el lugar más precario que se puedan imaginar. Ya en París, junto a su esposo Pierre Curie, se obsesionó con un fenómeno nuevo y misterioso que había descubierto Henri Becquerel. Fue Marie quien le puso nombre, radiactividad, y su idea fue totalmente revolucionaria. Se dio cuenta de que esa energía no venía de una reacción entre moléculas, sino del interior mismo de los átomos. Y aquí la historia se pone increíble. Miren este contraste. Por un lado, la realidad de su laboratorio. Un cobertizo, viejo, con goteras, sin ventilación, un desastre. Ahí se pasaron años haciendo un trabajo físico agotador. Y por otro lado, el resultado de ese esfuerzo titánico. 2 elementos nuevos. Primero, el polonio, que nombró así en honor a su Polonia natal. Y luego, el radio, un elemento tan potente que brillaba en la oscuridad. Todo este trabajo la llevó a conseguir algo que no tenía precedentes en la historia de la ciencia. Un logro que podemos resumir en un solo número. 2. Sí, 2. Marie Curie se convirtió en la primera persona en la historia en ganar 2 premios Nobel en 2 campos científicos diferentes. El primero, en física, por sus investigaciones sobre la radiactividad, y el segundo, 8 años después, en química, por el descubrimiento de 2 nuevos elementos. Una hazaña que hasta el día de hoy sigue siendo extraordinaria. Y esto nos trae de vuelta a 1911, justo cuando estaba a punto de recibir su segundo y más grande honor profesional. Su vida personal explotó, poniéndola a prueba de la forma más dura que se puedan imaginar.
Después de la muerte de su esposo, Marie había seguido adelante, criando a sus hijas y rompiendo barreras como la primera mujer profesora en la Sorbona. Su relación con Paul Langevin era un asunto privado, pero la esposa de él lo usó como un arma pública. La prensa la masacró, usando su nacionalidad polaca en su contra y creando una historia súper malintencionada para desacreditarla. La presión era tremenda. Imagínense, hasta la misma institución que le estaba dando el premio más grande de su carrera le pedía que se hiciera a un lado para evitar la controversia. Estaba en una encrucijada. ¿Iba a ceder ante la opinión pública? Su respuesta fue tan potente como sus descubrimientos. Con una claridad y una dignidad impresionantes, separó su mérito científico del juicio público. Fue a Estocolmo y aceptó su premio. Se negó a que otros definieran el valor de su trabajo. Después de superar esa tormenta, Marie Curie no se retiró, ni mucho menos. Al contrario, canalizó su fama y sus conocimientos para crear un legado práctico, duradero, que fue mucho más allá del laboratorio. Su impacto es monumental. Lo podemos ver en 3 áreas clave. Primero, en la ciencia, donde su trabajo cambió para siempre la física y la química. Segundo, en la medicina, porque sus descubrimientos sentaron las bases para la radioterapia contra el cáncer, salvando millones de vidas. Y tercero, en la sociedad, donde se convirtió en un símbolo, demostrando que el genio no tiene género. Pero su compromiso no se quedó en la teoría, para nada. Durante la Primera Guerra Mundial, equipó camionetas con aparatos de rayos X y, junto a su hija Irene, se fue con ellas a las zonas de combate. A estas ambulancias las llamaron Petites Curie y llevaron la ciencia directamente a donde más se necesitaba, un acto de humanitarismo puro. Entonces, si resumimos esta vida tan compleja y llena de altibajos, ¿qué podemos aprender? Hay 2 lecciones clave que, de verdad, resuenan con mucha fuerza hoy en día. La primera lección es sobre la perseverancia, y sus propias palabras lo dicen todo. A pesar de las dificultades, tenemos que creer en nuestro propósito. Su vida es el mejor ejemplo de esta filosofía. Superó la pobreza, el sexismo y el escrutinio público para lograr sus metas. Y la segunda lección es casi una respuesta directa a todo ese escándalo que tuvo que soportar. Es un llamado a que elevemos la mirada. En un mundo que a menudo está obsesionado con el chisme y la vida de los demás, ella nos recuerda que el verdadero progreso viene de enfocarnos en las ideas, en el conocimiento, en lo que de verdad importa. Su lucha fue hace más de un siglo, pero la pregunta sigue totalmente vigente. Ella derribó muros que parecían imposibles de tirar. Su legado nos desafía a mirar a nuestro alrededor, a identificar las barreras que todavía existen y a encontrar la fuerza para superarlas.